Se cuenta la historia de un joven que se acercó a un rabino al que admiraba mucho para preguntarle si podía ser su discípulo. Le dijo al rabino: Señor, lo amo y quiero seguirlo. ¿Puedo ser su discípulo? A lo que el rabino le respondió: Hijo mío, ¿sabes lo que me duele y me da dolor? No, dijo el joven, no lo sé. Bueno, dijo el rabino, entonces, ¿cómo puedes decir que me amas si no sabes lo que me duele? Amigos, esta mañana al continuar nuestro estudio del Evangelio de Lucas, vamos a descubrir no solo lo que lastima a Dios, sino también lo que le da alegría. Y eso es porque hemos llegado a uno de los capítulos más significativos de toda la palabra de Dios, Lucas capítulo 15. Y en este capítulo es donde Jesús nos da una visión del corazón mismo de Dios, revelando cómo Él se duele por un pecador perdido, pero se regocija cuando ese pecador perdido es encontrado y rescatado. Verán, Lucas capítulo 15 consta de 3 parábolas que Jesús contó, todas con el mismo mensaje básico. La primera parábola trata sobre un pastor que perdió una de sus ovejas y dejó a todas sus demás ovejas para buscarla hasta encontrarla. La segunda parábola trata sobre una mujer que perdió una de sus monedas y la buscó diligentemente hasta encontrarla. Y la tercera parábola, que se presenta un poco diferente a las otras dos, trata sobre un hijo perdido que abandonó el hogar paterno y vivió una vida de gran maldad, pero que finalmente regresó con su padre y fue recibido con amor y con los brazos abiertos. Ahora bien, en cada una de estas 3 parábolas, aunque las historias y los detalles son diferentes, todas tienen elementos muy similares. Algo se ha perdido y luego se ha encontrado, con el resultado de que hay una gran alegría por lo que se ha encontrado. Y como dije hace un momento, el mensaje principal de estas 3 parábolas es el mismo. Todas tratan sobre Jesús como el Salvador buscador. Cada uno de estos individuos que buscan lo perdido es el pastor buscador. La mujer buscadora y el padre amoroso representan a Jesús, quien tiene un corazón tan compasivo, misericordioso y amoroso por los pecadores perdidos, que cuando alguien se extravía, Él va tras él y no se detiene hasta encontrarlo. Y cuando lo encuentra, se regocija, al igual que Dios el Padre Celestial en el cielo. Ahora bien, aunque muchas personas están familiarizadas con estas parábolas sabiendo que hablan de salvación, la mayoría no se da cuenta de que Jesús las contó, no para instruir a sus discípulos, sino para instruir a quienes le eran abiertamente hostiles. Es decir, los fariseos. Su público, en otras palabras, su público para estas 3 parábolas son los fariseos santurrones. Entonces, permítanme exponer la escena para que puedan entender el contexto en que se dieron estas parábolas, lo que mejorará su comprensión y apreciación de ellas para que puedan ver no solo por qué el Señor dio estas parábolas, sino también lo que Él quería que los fariseos aprendieran del mensaje de estas parábolas. Ahora bien, el pasaje comienza con Lucas en los 2 primeros versículos del capítulo 15, contándonos qué sucedió que impulsó a Jesús a contar estas 3 parábolas. Lucas escribe: y todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban para oír a Jesús. Sin decirnos cuánto ocurrió este incidente ni dónde se encontraba Jesús en ese momento, Lucas simplemente nos ofrece un resumen de la situación, diciendo: recaudadores de impuestos y pecadores acudían a Jesús para escuchar sus enseñanzas. Es decir, los recaudadores de impuestos y pecadores solían reunirse alrededor de Jesús para escuchar sus enseñanzas.
Ahora bien, es importante entender que en la sociedad judía los recaudadores de impuestos eran despreciados por sus compatriotas judíos y la razón es que se les consideraba traidores al pueblo judío. Un maestro de la Biblia lo explicó así: en la cultura judía eran anatemizados, lo que los considera como malditos. Am, porque vendieron su alma para comprar franquicias de recaudación de impuestos romanos y así poder aprovecharse de sus compatriotas. Eran aborrecidos en todos los sentidos. Las sinagogas no aceptaban sus limosnas. Su testimonio no era aceptado en los tribunales judíos. Se les consideraba peores que los paganos. Además de los recaudadores de impuestos, Lucas nos dice que también habían pecadores reunidos alrededor de Jesús para escucharlo. Entiendan esto: si bien la Biblia deja claro que todos somos pecadores, todos caímos fuera de la gloria de Dios, Lucas nos dice que ciertas personas en la sociedad judía se comportaban de manera tan inmoral que se les clasificaba en una categoría especial llamada pecadores. Se trataba de judíos inmorales o de mala reputación, porque no se esforzaban por vivir según la ley mosaica ni el judaísmo de la época. Es decir, eran personas irreligiosas a quienes no les importaba el Antiguo Testamento ni las estrictas normas de los fariseos establecían para todo en Israel. Ahora bien, aunque los recaudadores de impuestos y pecadores no les importaba la santa ley y las normas de Dios, se sentían atraídos por Jesús, quien era la persona más santa que jamás haya existido. Y la razón por la que se sentían atraídos por Jesús y cómodos a su alrededor, escuchando lo que él decía, era simplemente porque sabían que Jesús los amaba y que se interesaba por ellos. Lejos de odiarlos como hacía la mayoría de los judíos, especialmente los fariseos, que los consideraban la basura de la sociedad y tan inferiores que se negaban a relacionarse con ellos, Jesús se preocupaba por ellos y era accesible. No solo los recibía con los brazos abiertos, sino que disfrutaba pasar tiempo con ellos y socializar con ellos. Ya ven, al reconocer el contraste entre los fariseos moralistas que los despreciaban y Jesús que les daba la bienvenida, estos recaudadores de impuestos y pecadores veían a Jesús a alguien que era su amigo, alguien que se preocupaba por ellos, alguien que los amaba y los valoraba, incluso si eran inmorales e irreligiosos. Y viendo cuánto amaban los recaudadores de impuestos y los pecadores estar cerca de Jesús y cuánto amaba él tenerlos cerca de él, los fariseos tomaron nota de esto y criticaron severamente al Señor por esto, como lo leemos en el próximo versículo. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: "Este recibe a los pecadores y come con ellos". Al quejarse de que Jesús recibía a tales pecadores y de hecho comía con ellos, lo que los fariseos estaban haciendo era acusar al Señor de simpatizar con ellos y con su estilo de vida, de estar de acuerdo con su conducta inmoral y su desprecio por las leyes de Dios. Pero nada podía estar más lejos de la realidad. Jesús se relacionaba con personas así, no porque aprobara su pecaminosidad, sino porque, note esto, los buscaba llevarlos a la fe salvadora en Él. Y no podía hacerlo a menos que pasara tiempo con ellos. Buscar y salvar personas así es la razón misma que Jesús dio para venir al mundo, como dijo en Lucas 9:10, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. A diferencia de los fariseos que se creían justos, estos sabían que eran injustos y por lo tanto estaban espiritualmente perdidos, y Jesús vino a buscarlos y a traerlos a Él mismo para salvación. Los fariseos eran tan ciegos que no solo veían su propio pecado, sino que creían que Jesús era un terrible pecador.
tan malvado como los recaudadores de impuestos y pecadores, y por eso pasaba tanto tiempo con ellos. En otras palabras, ellos creían que afirmaba y aprobaba su pecado, apoyándolos en su inmoralidad y sus costumbres irreligiosas. Los fariseos no solo no comprendieron la santidad y pureza de Jesús, sino también cuando amaba a estas personas tan despreciadas para revelar su amor y misericordia por estos pecadores perdidos y su preocupación por sus almas. Entonces Jesús procedió a contarles 3 parábolas. En adición, es importante para nosotros saber que el propósito del Señor, al contarles estas parábolas a los fariseos, no era solo revelar su corazón y el del Padre, un corazón de amor y compasión por los pecadores perdidos, sino también reprender a estos hombres santurrones por ser humanos tan desamorados y crueles, y convencerlos de su necesidad de arrepentimiento. Aunque afirmaban conocer y amar a Dios, no lo conocían personalmente, ni lo amaban, ni amaban a las personas, ni se preocupaban por ellas como almas perdidas necesitadas de salvación. Con esto como antecedente, estamos listos para profundizar en estas parábolas. Esta mañana estudiaremos las 2 primeras, ya que son similares. La última es un poco más detallada y nos llevará tiempo analizarla. Entonces comenzamos con la primera parábola que contó Jesús, conocida como la parábola de la oveja perdida. Lucas 15, 3 al 4. Entonces Jesús les dijo esta parábola: ¿Qué hombre de ustedes, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo y va tras la que está perdida hasta que la haya? Jesús comenzó esta parábola haciendo a los fariseos una pregunta retórica. Hipotéticamente, la pregunta era: ¿qué pastor, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las otras 99 para ir tras la que se perdió hasta encontrarla? Basándonos en lo que Jesús dijo sobre este pastor que tenía 100 ovejas, asumiríamos que era relativamente adinerado como para tener tantas. Siendo así, uno podría pensar que la pérdida de una oveja no sería tan grave porque tenía muchas otras. Pero era un gran problema, porque el pastor sabía lo vulnerable que era esta oveja perdida. Estaba afuera, sola en el prado, en el campo, donde fácilmente podría ser atacada y asesinada por depredadores, y le importaba su bienestar y seguridad. Recuerden, las ovejas son animales extremadamente indefensos, patéticos. Y son criaturas, no son las criaturas más inteligentes. No tienen forma de defenderse. Tienen absolutamente instintos débiles para sobrevivir por sí mismas. Y si por casualidad se dan la vuelta intentando estirarse, no tienen forma de enderezarse y recuperar el equilibrio. Así que era muy grave que una oveja se alejara de su pastor. Y ningún buen pastor pensaría en dejar perdida a su oveja perdida, aunque tuviera muchas otras. Por eso en su parábola Jesús dijo que este pastor deja sus otras 99 ovejas y va tras la que se ha perdido. Y note esto, que el Señor añadió las palabras al final del versículo 4. Hasta que la haya, hasta que la encuentra. Es decir, el pastor dedicará todas sus energías a buscar la oveja perdida. Recorrerá valles y colinas llamando a su oveja perdida, y lo hará durante el tiempo que sea necesario para encontrarla. Y esto nos ayuda a comprender la preocupación de este pastor,
por encontrar a sus ovejas. Verán, la forma en que este pastor habría descubierto que una de sus ovejas se había perdido y la identificación de la oveja perdida fue contándolas de noche al entrar por la puerta de las ovejas. Así que cuando Jesús dijo que este pastor fue tras sus ovejas perdidas hasta encontrarla, quiso decir que salió tras ella de noche, cuando estaba oscuro, y la buscó toda la noche, si era necesario, hasta encontrarla y traerla a casa. Esta semana, mientras estudiaba esta parábola, me encontré con algo escrito por el maestro bíblico Harry Ironside, que ilustra la pasión y el interés de un pastor al buscar a una oveja perdida. Ironside escribe: hace años me alojaba con unos amigos que tenían un gran rancho de ovejas. Y una noche estábamos esperando la cena hasta que el marido llegara a casa. Esperábamos que llegara sobre las 6, pero llegó tarde. Al entrar a casa, le dijo a su esposa: querida, tendré que tomarme un café y comer solo un refrigerio esta noche porque al venir de la estación oí el balido de un cordero perdido. Y debo darme prisa en encontrarlo antes que se lo lleven los coyotes o las serpientes de cascabel. Le pregunté si podía acompañarlo y accedió. Me asombró ver el interés que ese hombre tenía por el cordero perdido. Él y un amigo tenían más de 5,000 ovejas y literalmente miles de corderos. Y sin embargo, ese cordero perdido ocupaba un lugar tan especial en su corazón que no pudo resistirse a salir de noche a buscarlo. Le dije mientras caminábamos por un sendero estrecho: tienes tantas ovejas y corderos, me pregunto por qué te preocupas tanto por uno. Dijo: esta noche no podría dormir pensando en ese corderito en el desierto, quizás despedazado por coyotes o mordido por una serpiente cascabel. Gritaba mientras avanzábamos por el sendero. Escucha con atención esperando una respuesta. Por fin, desde lo profundo del cañón entre la espesuma, oí una vocecita que gritaba: ve, ve, ve. Mi amigo dijo: ahí está, quédate aquí, yo bajo a buscarlo. La razón por la que creía leerles esto es para que vieran algo del corazón de Cristo, como pastor en busca de su oveja perdida, porque el pastor en esta parábola lo representa. Dijo en Juan 10 que era el buen pastor que da su vida por sus ovejas. Y luego dijo que tenía otras ovejas en el verso 15. Además de las ovejas judías, tenía ovejas gentiles y que debía traerlas. Es decir, que debía ir tras ellas, encontrarlas y traerlas así para salvación. Escuchen, si crees en Cristo, así fue como fuiste rescatado de tu pecado. Eras esa oveja perdida, como lo expresó el profeta Isaías. Todos nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Y siendo ovejas perdidas, estábamos alejados de Dios, alejados de Él, sin esperanza alguna de reconciliarnos con Él, de ser perdonados todos nuestros pecados. Íbamos camino al infierno al morir. Y aunque el Señor tiene muchos otros seguidores, muchas ovejas, Él te siguió, te buscó, te vio y te encontró. Tú no lo encontraste a Él, como mucha gente lo dice: yo encontré al Señor. No, Él no estaba perdido, tú estabas perdido. Él te encontró porque te ama y es un Salvador compasivo y buscador, que eligió tener misericordia de ti, no porque merecías su misericordia, porque si la mereces, entonces ya no es misericordia, sino simplemente porque Él eligió ser misericordioso y bondadoso contigo. Escuche cómo lo expresó el apóstol Pablo en Efesios 2, 1 al 6.
Esto era lo que nosotros éramos antes de salvación. Y Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne, de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, los mismos que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Las palabras más significativas en este pasaje se encuentran al principio del versículo 4. Pero Dios. Si estas palabras y la verdad detrás de estas palabras no estuvieran aquí, tú y yo no estaríamos en terribles problemas, porque como dice Pablo, éramos pecadores, rebeldes, muertos en nuestros pecados y transgresiones, siguiendo a Satanás y viviendo en las lujurias de nuestra carne. Estábamos cómodos viviendo así, completamente indiferentes y desinteresados en el Señor. Y si Dios no nos hubiera dejado, en esa condición, habríamos terminado en el infierno. Pero Dios, quien es rico en misericordia, no nos dejó en esa condición indefensa, muerta, destinada al infierno. De su corazón compasivo nos buscó y nos dio vida espiritual para que tuviéramos una relación. Eso habla de la regeneración. Para que tuviéramos una relación con Él que continuara por toda la eternidad. Amigos, este es el corazón de Cristo. Este es el corazón de Dios. Él es el Salvador, el que busca, lleno de compasión en su amor por los pecadores perdidos, algo que los fariseos se negaban a ver en Él. Escuchen, la única razón por la que son salvos es porque Cristo eligió ser compasivos con ustedes. Y punto. Eso es así. Usted es salvo porque Cristo eligió ser compasivo con ustedes. El apóstol Pablo escribió en Romanos 9:15 que Dios le dijo estas palabras a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Si usted es salvo, es porque Dios eligió ser compasivo con usted y no por otra razón. Ahora, volviendo a la parábola, note lo que Jesús dijo que hizo el pastor cuando encontró su oveja perdida. Versículos 5 y 6. Al encontrarla, la pone sobre sus hombros, gozoso. Cuando llega a su casa, reúne a los amigos y a los vecinos, diciéndoles: alégrense conmigo porque he hallado mi oveja que se había perdido. Jesús dijo que cuando el pastor finalmente encontró su oveja perdida, la tomó y la puso sobre sus hombros, regocijándose, y la llevó hasta su casa, llamando a sus amigos y vecinos para que se regocijaran con él, porque había encontrado su oveja que estaba perdida. Ahora hay varias cosas que quisiera señalarles de estos versículos que son muy importantes. Primero que nada, me gustaría que noten lo que el pastor no hizo, lo que él no hizo. No les dijo a las ovejas algo así como: ahí estás, tonto y estúpido animal. Ahora solo sígueme e intenta seguirme el ritmo mientras regresamos a casa. No, Jesús no dijo eso. Jesús dijo que el pastor tomó la oveja y la levantó y la colocó sobre sus hombros de manera que su estómago quedara contra la parte posterior de su cuello. Pronto usted ha visto fotos de eso. Levantando la oveja sobre sus hombros, y observa la actitud del pastor al cargar sobre sus hombros la oveja encontrada. Jesús dijo que la puso sobre sus hombros gozoso. Amigos, esta es una preciosa representación de la actitud de Cristo al salvarnos. Se regocijó cuando ustedes fueron salvos porque los ama.
Así como el pastor de esta parábola no vio a su oveja perdida como un simple animal más, sino como una oveja valiosa a la que amaba profundamente, de modo que se regocijó cuando la encontró. Ustedes no son simplemente un ser humano más que entra en su redil de salvación. Ustedes son especiales para el Señor, profundamente amados por Él. Él murió en la cruz por ustedes, no solo para salvarlos y darles vida eterna, sino porque quería que vinieran a Él para tener una relación personal con ustedes. Así lo expresó el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2, 24, 25. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. La segunda, siendo creados por Él, usted ahora retorna a Él. Ahí puede encontrar hermandad y una relación personal con Él y Él con ustedes. Él es su creador y usted ha venido hacia Él para salvación. La segunda cosa que quisiera señalarles de estos versículos es que Jesús dijo que después de que el pastor cargó la oveja sobre sus hombros, la llevó hasta su casa, a su aldea, y acuérdense, lo hizo a oscuras. No fue tarea fácil, ya que una oveja adulta puede pesar hasta 100 libras o 45 kilos. Pero lo significativo de la acción de este pastor al llevar a sus ovejas hasta casa es que nos dice que, que Jesús, nuestro pastor, no nos abandona, no nos deja ir. Habiéndonos encontrado y salvado, nunca nos abandona. Nos llevará hasta que finalmente lleguemos a casa al cielo. El rey David habló del Señor como el pastor de su pueblo, quien los lleva para siempre. En el Salmo 28:9, salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, pastoréalos y llévalos en tus brazos para siempre. El profeta Isaías escribió sobre lo mismo. Dios sostiene a su pueblo durante toda su vida. Nunca los abandona, incluso cuando son viejos y tienen canas. Isaías 46, 3, 4. Escúchenme, casa de Jacob, y todo el remanente de la casa de Israel, los que han sido llevados por mí desde el vientre, cargados desde la matriz. Aún hasta su vejez yo seré el mismo, y hasta sus años avanzados yo los sostendré. Yo los he hecho y los cargaré, yo los sostendré y yo los libraré. Y Pablo dijo en Filipenses 1:6, porque estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Habiéndote encontrado, Jesús nunca te dejará ir, nunca te abandonará, sino que te llevará sano y salvo a casa, al cielo, llevándote a través de todas pruebas y dificultades de esta vida. Te llevará salvamente a gloria. Te cargará a través nuevamente de todas las pruebas y dificultades de esta vida. Ahora la tercera cosa que quisiera señalarles es que Jesús dijo que el pastor no solo se regocijó al encontrar a su oveja, sino que al llegar a casa con ella reunió a todos sus amigos y vecinos para que se alegraran con él. Este hombre estaba tan feliz de haber encontrado a su oveja que celebró la ocasión con sus amigos, quizás abrazándolas e incluso chocando las manos o haciendo lo que hacían antiguamente para celebrar. De nuevo, el punto es que Jesús, como nuestro pastor, se regocija cuando una de sus ovejas se salva. Se regocijó cuando tú fuiste salvo, porque eso significa que así como la oveja de la parábola no pereció a manos de un animal salvaje, tú tampoco perecerás. El Señor te ha salvado y se regocija en ello porque te ama y se preocupa por tu bienestar. Y así, habiendo terminado de dar la parábola de la oveja perdida, en el versículo 7 Jesús explicó la aplicación de la parábola a los fariseos, que lo escuchaban contar esa historia. Y aquí está.
Versículo 7. Les digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Qué increíble declaración de Jesús y qué increíble reprimenda para los fariseos. Verán, lo que el Señor dice es que cuando una persona se salva en la tierra porque depositaron su fe en Él como Salvador, Dios en el cielo se regocija, celebra la salvación de un pecador arrepentido, más que la de 99 personas que se creen y asumen que son justas y por lo tanto no necesitan arrepentirse. Es decir, no está diciendo que hay gente que no necesita arrepentirse, sino que hay gente que cree que no necesita arrepentirse. Es decir, el Señor está reprendiendo a los fariseos no solo por quejarse de Él, por pasar tiempo con recaudadores de impuestos y pecadores, sino también por su actitud de pensar que son justos y por lo tanto no necesitan arrepentirse. Al dar esa parábola, Jesús acaba de decirles a los fariseos la razón por la que pasan tiempo con personas como los recaudadores de impuestos y los pecadores es porque busca sus almas, busca traerlos así para salvación. Y cuando esto sucede, cuando incluso uno de ellos cree en Él, Jesús dijo que el cielo, es decir, Dios que está en el cielo, celebra y se regocija. Quizás te sorprenda saber que Dios se regocija, pero eso dicen las Escrituras. Contrario a como muchos ven a Dios como un ser supremo, impasible, sin emociones, distante y serio. La Biblia dice que uno de sus atributos es el gozo. Primera de Corintios 16:27. Gloria y majestad están delante de Él, poder y alegría en su morada. Nehemías 8:10. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y aquí en Lucas 15, versículo 7, Jesús revela que Dios experimenta un inmenso gozo cuando trae a alguien a la fe en Cristo para salvación. Me gusta como Ken Hughes lo expresó al describir la reacción de Dios ante la salvación de alguien que está perdido. Dijo Ken Hughes esto: aquí hay un Dios que ríe, felicita y abraza. Observen también que cuando Dios se regocija, el cielo, y Él incluye también sus ángeles, también se regocijan. ¿Por qué este regocijo celestial de Dios y sus ángeles? Es porque un pecador se arrepiente, se aparta del pecado. Su vida cambia. Puedo decir con la autoridad de la palabra de Cristo que si estás perdido y te encuentras, y Él te encuentra y tú te arrepientes, Dios y sus ángeles se regocijan por ti. Ahora puedo asegurarles que mientras Dios en el cielo se regocija por la salvación de un alma perdida, los fariseos a quienes Jesús les contó esta parábola no se regocijaban, sino que estaban hirviendo de ira hacia el Señor, porque Él acababa de reprenderlos, a exponerlos como hombres sin corazón, que aunque meticulosamente religiosos, no se preocupaban por las almas perdidas, solamente se preocupaban por ellos, ni por Dios. Y tampoco veían su necesidad por salvación, ni su necesidad de arrepentirse. John MacArthur explicó la actitud de los fariseos cuando se trataba de las almas perdidas diciendo lo siguiente: los escribas y fariseos vivían en los estrechos confines de la superficialidad y la trivialidad, mientras en su alrededor perecían almas. Eran hipócritas, falsos pastores que desconocían el corazón compasivo, bondadoso y amoroso de Dios. Fueron representados por las 99 personas santurronas que no veían la necesidad del arrepentimiento personal ni traían alegría al cielo. Ahora bien, si no conoces a Jesús como tu Salvador, entonces este pasaje es la voz de Dios hablándote directamente a ti, diciéndote que necesitas arrepentirte de tu pecado, que necesitas reconocer que estás perdido y separado de Dios y que Jesús desea salvarte. Y una vez salvo, todo el cielo se alegrará por tu salvación.
No seas como los fariseos insensatos, que no solo no vieron su condición pecaminosa y su necesidad de salvación, sino que no vieron el corazón compasivo de Cristo y su misión de buscar y salvar a los perdidos. Ahora, aparentemente, después de que Jesús dio esta parábola de la oveja perdida, aparentemente, porque esto es lo que asumimos de la parábola de la oveja perdida, no hubo respuesta por parte de los fariseos, es lo que asumimos. Habiendo vislumbrado el corazón compasivo y amoroso de Cristo al buscar la salvación de alguien perdido, los fariseos permanecieron impasibles e impenitentes. Así que Jesús les dio una segunda parábola, que reforzó la primera, esta comúnmente conocida como la parábola de la moneda perdida. Versículo 8 de Lucas 15. ¿O qué mujer si tiene 10 monedas de plata y pierde una moneda, no enciende una lámpara, barre la casa y busque con cuidado hasta hallarla? Dejando atrás la imagen de un pastor bastante adinerado, Jesús relató la historia de una mujer aparentemente pobre. Y al igual que con la parábola de la oveja perdida, Jesús comenzó esta nueva parábola planteando a los fariseos una pregunta hipotética, diciendo, ¿qué pasaría si una mujer que tuviera 10 monedas de plata perdiera una de ellas? ¿No encendería una lámpara y comenzaría a buscar diligentemente esa moneda en su casa hasta encontrarla? A lo que Jesús se refería era una mujer que tenía 10 monedas. Obviamente, cada una llamada dracma, que generalmente equivalía al salario de un día de trabajo. No se nos dice cómo las consiguió. Algunos han sugerido que eran los ahorros de toda su vida o que era su fondo de emergencia para cuando necesitaba comprar algo urgentemente. O quizás formaban parte de una diadema que le regaló su esposo, lo que significaba que estaba casada, como más o menos como un anillo de bodas hoy en día. El texto no lo dice, pero independientemente de cómo esta mujer obtuvo estas 10 monedas, obviamente eran valiosas para ella, especialmente porque era pobre. De modo que perder incluso una de estas monedas era una gran pérdida para ella. Y así, al darse cuenta de que una de estas monedas había caído al suelo de su casa, tomó una lámpara y comenzó una búsqueda diligente, cuidadosa de su casa. En la antigüedad las casas no solían tener ventanas, o si las tenían eran muy pequeñas y no dejaban entrar mucha luz. Por lo tanto, una lámpara era necesaria para intentar encontrar la moneda. Jesús dijo que ella tomó una lámpara y barrió la casa en busca de la moneda perdida, decidida a encontrarla. Es decir, como los pisos en las casas solían ser de tierra, cubiertos de paja, esta mujer barrió el piso. Como dijo una persona revisando cada rincón y grieta, no iba a parar hasta encontrar esta moneda. Y la encontró, como nos dijo Jesús en el versículo 9 de Lucas 15. Cuando la encuentra, reúne a las amigas y vecinas diciendo, agrégrense conmigo, porque he encontrado la moneda que había perdido. Al igual que la reacción del pastor al encontrar su oveja perdida, esta mujer reaccionó de la misma manera al encontrar su moneda perdida. Llamó a sus amigos, vecinos, para que se alegraran con ella, pues había encontrado la moneda perdida. Debió vivir en un pequeño pueblo donde todos se conocían, así que un motivo de celebración para una persona era un asunto del pueblo. Y luego, tal como Jesús aplicó la parábola anterior a los fariseos, aplicó esta también a ellos, diciendo esencialmente lo mismo. De la misma manera, les digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Lucas 15:10. Así como esta mujer se regocijó y celebró al encontrar su moneda perdida, así Jesús dijo que cuando un pecador perdido se arrepiente, quiere decir que uno se aparta del pecado. Hay alegría en la presencia de los ángeles en el cielo.
Aunque Jesús menciona a los ángeles diciendo que hay gozo en su presencia por un solo pecador que se arrepiente, su intención no es decir que los ángeles se regocijen cuando un pecador se arrepiente. Sin duda, por supuesto, los ángeles se regocijan, pero eso no es lo que Jesús está diciendo aquí. Lo que dice es que Dios, quien mora en la presencia de sus santos ángeles, es quien se regocija cuando un solo pecador se arrepiente y es salvo. Me gustaría señalarles una verdad importante de esta parábola. La verdad es que la razón por la que esta mujer buscó con tanta diligencia esta moneda fue porque era valiosa para ella. Era preciosa para ella, costosa y de gran valor. De la misma manera, si esta valiosa moneda perdida representa un alma perdida que está siendo buscada por Jesús, entonces significa que cada alma perdida es valiosa para Dios. ¿Qué verdad tan increíble es esta? Pues nos dice que eres valioso para Dios. Tú eres valioso para Dios. Incluso en tu condición perdida y rebelde. Escuchen estas maravillosas palabras del Dr. James Montgomery, que dice esto para los pecadores descorazonados. Puede que no tenga ningún valor ante tus propios ojos porque solo puedes ver lo que has hecho de ti mismo, pero debes aprender que eres valioso para Dios porque, a diferencia de ti mismo, Él es capaz de ver lo que fuiste creado para hacer y lo que aún puede hacer de ti. Qué gran palabras de ánimo y de esperanza. Independientemente de lo que pienses de ti mismo, Dios te valora. Y porque Él te valora, busca salvarte para hacerte uno de sus hijos, para que tú y Él puedan disfrutar de comunión por toda la eternidad. Qué extraordinario es el gran pastor del universo. Te considera tan valioso y preciado. Que Él busque rescatarte como pecador perdido. No solamente Dios te invita a venir a Él para salvación, sino que Él es el quien toma la iniciativa de buscarte y encontrarte. La única respuesta sabia ante algo tan asombroso es dejar de estar perdido. Arrepiéntete de tu pecado y confía en Cristo como tu Salvador. Lamentablemente esto no fue lo que hicieron los fariseos. Se quejaron de Jesús con su arrogante presunción y se negaron a arrepentirse de su pecado. Como resultado, no le dieron a Dios ningún motivo para regocijarse. Es más, como líderes religiosos de Israel, los fariseos desempeñaban el papel de pastores espirituales de la nación. Deberían haber sido quienes acogieran y pasaran tiempo con los pecadores, buscando guiarlos a la salvación, pero los despreciaban y se mantenían alejados de Él. Y eso es algo que nunca debemos como creyentes hacer. Nunca debemos estar alejados ni aislarnos de las personas no salvas por temor de ser contaminadas por su pecado. No van a perder su santificación. Estamos llamados a estar separados del pecado, pero no de los pecadores. Al igual que nuestro Señor, debemos, sin aprobar el pecado de nadie, interesarnos por los perdidos. Debemos acogerlos en nuestras vidas. Debemos comprometernos con ellos. Debemos amarlos y pasar tiempo con ellos, porque no puedes buscar el alma de nadie para Cristo a menos que pases tiempo con ellos. Así que no seas fariseo. No seas un fariseo. Esfuérzate por involucrarte en la vida de quienes no conocen a Cristo. Eso es exactamente lo que hizo Jesús. Y para aquellos de ustedes que todavía no conocen a Cristo como su Salvador, entonces aprendan de esta parábola, que Jesús los ama y que se preocupa por ustedes y que Él desea que se alejen de su pecado. Eso está en el corazón de Cristo, que es de su incredulidad e indiferencia, para que vengan a Él para recibir la salvación. Si usted desea hablar con alguno de nuestros pastores acerca de esto,
cuando cerremos el servicio me pueden ver a mí o a alguien más y estaremos dichosos de hablar con ustedes acerca de su necesidad por Cristo. Vamos a orar. Señor, no estamos muy agradecidos de que tú nos amas. Estamos agradecidos de que no solamente nos invitas a ti, a llegar a ti, pero tú eres el que sale a buscarnos, Señor. Todos los que te conocemos, que una vez estuvimos perdidos, fuimos encontrados por ti. Gracias, Señor. Gracias por mostrar tu compasión hacia nosotros. Porque si no hubiera sido por ti, estaríamos en un terrible infierno. Todavía estaríamos odiando gente en rebeldía. Estaríamos esclavos todavía del pecado, tendríamos vidas miserables, pero te damos gracias porque nos amaste y nos salvaste, Señor. Leemos esto, Señor, y tenemos que por fe tomarlo, que tú nos das grandísimo gozo, Señor, y el cielo se regocija cuando uno está salvo. Esto es maravilloso, Señor, porque sabemos qué tan pecadores somos y el factor de que nos salvaste y que el cielo se regocija es algo que encontramos maravilloso, Señor. Y cualquiera que no haya creído, que sea como los fariseos, que tengan un corazón duro, Señor, que vengan, que así sean algunos que vengan a la iglesia domingo a domingo y nunca han tenido en su corazón una respuesta hacia ti. Venimos a ti, Señora, que por favor los pedimos que los salves, Señor. Y para los que somos salvos, ayúdanos, Señor, a acercarnos a los incrédulos. Sabemos que es un poco aterrador, pero danos sabiduría para saber cómo acercarnos, Señor, y cómo tener interés en nuestros vecinos, la gente con la que trabajamos, la gente que no te conoce, Señor. Donde sea, en las oficinas de doctores, donde sea que estemos, que haya gente incrédula. Ayúdanos a ser como tú, Señor Jesús, a acercarnos y a que nos importe la gente que no es salva y que no te conoce, Señor. Oramos, Señor, a que nos ayudes para ser como tú, para que ayudemos, Señor, a la gente que está perdida. En el nombre de Jesús oramos esto. Amén.